continuación vamos a presentarles al doctor David Ricardo Vaquero Zamarra. Él es coloproctólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Coloproctología, especialista en epidemiología, estudiante de maestría en educación médica, y el día de hoy va a cerrar nuestra actividad de cirugía oncológica y coloproctología con su charla Emergencias en cáncer colorectal, cuáles son y cómo abordarlas. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes, ¿cómo están? Primero que todo, muchísimas gracias por permitirme el privilegio de hablar para ustedes. De verdad, me siento muy a gusto con la invitación y qué gusto encontrar al doctor Herrera por acá, profe, qué bueno. El tema del que yo les voy a hablar hoy es un tema importante porque es prevalente y no existe un cirujano general que no se enfrente a esto frecuentemente. Es la razón por la cual yo creo que me invitaron. Este es el grupo en el Hospital Pablo Tobón Uribe con el que yo atiendo a mis pacientes de cáncer. Y le puse esa foto a propósito porque este es un tema en particular que se debe tratar en equipo. Si bien a más complejo es la patología que tratamos, con más personas nos deberíamos relacionar, esto a veces se nos olvida. Y por eso yo les quería recordar esta pirámide que me gusta por dos razones. Número uno, porque es una pirámide educativa, donde en la base está lo que uno sabe, y en la punta está el desenlace que llevamos a cabo a través del trabajo en equipo. Me gusta porque traduce lo que en realidad se ve en la práctica. Y de otra forma me gusta también porque es una adaptación de la pirámide de Miller hecha por el doctor Vasco, quien es profesor de esta universidad. Más allá del verdadero placer que es para mí compartir con ustedes, yo no tengo ningún conflicto de interés, y si bien me gustaría decir que estoy patrocinado por diferentes casas farmacéuticas y viajo por el mundo, pagas, no, eso no pasa. De verdad que solo estoy aquí porque aprecio mucho esta clase de escenarios. Voy a hablar de 4 tópicos. Primero, una breve introducción del tema. Vamos a hablar después de las complicaciones más frecuentes, que son perforación y obstrucción. Y después, como un capítulo aparte, vamos a hablar de esto mismo, pero del recto. Yo sé que en todas las guías de manejo, en las estadísticas, en Globocan, metemos todos al cáncer de colon y al recto la misma bolsa. De hecho, hablamos del cáncer colorectal y eso tiene razones epidemiológicas y de otro tipo, pero los vamos a separar aquí porque en realidad tienen un manejo que es diferente, entonces vale la pena hacer esa división. Yo no sé si esta referencia ochentera sea demasiado para todos ustedes. ¿Ustedes vieron Volver al Futuro? 1985. Doctor Emmett Brown, ¿cierto? Tiene una máquina del tiempo y puede viajar al pasado a corregir errores. Y un error de esos garrafal sería no hacer una colonoscopia a los 45. Nosotros no tenemos máquina del tiempo, entonces pilas, recuerden ese número. Como yo pensaba que la referencia podía ser demasiado, encontré otros que también viajan en el tiempo para corregir errores. No se les olvide ese número, no podía dejar de utilizar esa cuña. Esto es importante porque las neoplasias colorectales son frecuentes. Esta es la tercera en incidencia, 1 millón de casos nuevos cada año, y eso que hay un subregistro terrible detrás de pulmón y de mama. Nosotros somos la tercera. Y algo que es muy importante es que hasta el 30% de estos pacientes se hace el diagnóstico en un escenario quirúrgico de urgencia. Entonces, si hacemos números, más o menos son 300.000
pacientes que al año van a tener el diagnóstico de cáncer colorectal en una laparotomía o en una intervención quirúrgica. La más frecuente es la obstrucción, el 80% de los casos, y casi el 20% son perforaciones. Solamente 1% responde a sangrado digestivo masivo, que normalmente no se trata con cirugía, y por eso lo excluí de esta conversación. El sangrado sí se presenta, pero no suele ser masivo, y cuando se presenta, normalmente lo tratamos con estabilización y con diagnóstico. Entonces vamos a tener apoyos diagnósticos, líquidos endovenosos, transfusiones, que termina siendo entonces un manejo diferido y no en el escenario urgente. Y como el tema que me pusieron era cirugía de urgencias y tal, lo excluí. Pero también existe, 1%. Estas personas entonces tienen dos enfermedades. Tienen la enfermedad oncológica que ya cargan, pero también tienen la enfermedad que es la complicación aguda, y tenemos que tratar las dos con la misma, prontitud y con la misma devoción. Yo les voy a presentar muy mala evidencia. Casi todos son recomendaciones de expertos, pero ustedes entienden por qué. Es muy difícil éticamente que llegue un paciente con una complicación aguda de un cáncer y yo digo, aleatoricémoslo, a este hagámosle cirugía y a este démosle manejo médico. Eso ha llevado a que no tengamos una buena evidencia y que todo termine siendo casi que recomendación de expertos. Y eso abre la puerta a que hayan muchísimos manejos y que podamos entonces ser creativos, a veces con buenos resultados y a veces con no tan buenos resultados. En estas figuras podemos ver las posibilidades. Obstrucción, y si bien esta es del ciego, esto es raro. Es raro porque la parte de mayor diámetro de todo el intestino es el colon derecho, seguido del transverso, y por último el descendente y el sigmoide. Casi todas las obstrucciones intestinales en cáncer de colon son de la unión recto-sigmoidea porque es el sitio donde el diámetro es más pequeño. La segunda, tenemos la perforación, que puede ser de dos tipos, que se perfore donde está el tumor o que se perfore debido a la obstrucción en un sitio proximal, usualmente el ciego, que es donde la pared es más delgadita y es usualmente donde hay una asa ciega, que puede ser la válvula ileocecal y se puede llegar a estallar en ese momento. Y el sangrado, que ya les conté que no lo vamos a tratar hoy. El diagnóstico debe ser clínico, pero es un diagnóstico entonces incompleto. Es de ahí donde salen todas las recomendaciones que obstrucción intestinal, sin antecedente quirúrgico, debería operarse de inmediato, tratando de hacer un tratamiento más temprano, y esto es un sí, pero también es un no, porque si podemos hacer imágenes sin retrasar el manejo quirúrgico, vamos a tener información muy relevante, información de la cavidad. ¿Hay metástasis o no hay metástasis? Puede ser relevante en el momento de operar. ¿Hay carcinomatosis o no hay? Y también información al menos de las bases pulmonares, a ver si hay algún compromiso a este nivel. Entonces, si tenemos la posibilidad de hacer alguna imagen y esto no nos va a retrasar el tratamiento, esto es ideal. Entonces, para hacerlo un poquito más entretenido, vamos a tratar unos pacientes que yo traje, en total creo que son 4. El primero es un paciente de 60 años que ha perdido peso desde hace algunos meses, ha tenido algo de sangrado con las deposiciones, pero no le había parado bolas, o podemos decir, sí le paró bolas y le pide una colonoscopia y la está esperando hace unos meses, como para que sea más real, y consultó ahora con un dolor en la fosa ilíaca derecha, tiene taquicardia, pero la tensión arterial está bien, se duele, y como tenemos tiempo, vamos a hacerle una imagen. Y encontramos que tiene un tumor de la unión recto-sigmoidea con una perforación contenida. ¿Quién se atreve a decirme el manejo? Le compro un helado al que me diga una opción de manejo, pero ya. En 3, 2, 1, la que está rotando el coloprocto, Isabela. No, muy bien, es lo que estás pensando, excelente. De alguna forma tenemos una comunicación telepática y ella dice, claro, ahí está. Nosotros tenemos entonces dos patologías, dos problemas allí. Tenemos que controlar el foco infeccioso porque el colon está perforado,
pero también tenemos que hacer un control oncológico. Y esto es muy importante. La mortalidad va a ir de acuerdo al tipo de presentación. Si está contenido como el señor, la mortalidad es desde el 0 hasta el 24%, pero si tiene peritonitis difusa va hasta el 65%. Entonces nosotros esa información la vamos a meter en la ecuación para saber si requerimos una cirugía rápida, un control de daños, ¿cierto? Si vamos a hacer o no anastomosis, pero sin duda alguna tenemos que hacer las dos cirugías bien hechas, controlando la infección y controlando también el cáncer. Esto que está en la parte de abajo lo voy a leer porque es muy importante. Excluyendo la mortalidad perioperatoria relacionada con la complicación aguda, o sea, con la infección, la supervivencia global es similar si está o no perforado. Y por eso la cirugía oncológica debe ser eficiente. No es que, no, ya está perforado, no necesitamos hacerla, no, linfadenectomía, solo el tubo digestivo. No, señor, no, señora. Miren esta gráfica. Al pasar 36 meses, los pacientes operados de urgencia estuvieron iguales en sobrevida que los pacientes con un estadio 3. Y esto es tomado de esta guía y también de esta publicación coreana. Las publicaciones, como les dije, no tienen una buena evidencia, pero nos ayudan en cierta medida a que lo que nosotros creemos intuitivamente y a lo que nos han enseñado los profes, lo podamos referenciar, podamos tener de dónde sale eso. Entonces, aquí esto va a estar interesante y espero la participación. En el caso clínico 1, el señor de 60 años tiene un tumor en la unión rectosigmoidea y está perforado ahí mismo, ¿cierto? Entonces, para nosotros va a ser fácil decir que el manejo pues, es una resección del territorio afectado con una ligadura vascular buena, con una linfadenectomía adecuada, pero tenemos todas estas opciones, sigmoidectomía y Hartmann. ¿Quién vota por sigmoidectomía y Hartmann? ¿Nadie? A mí, profe, yo también. A mí es una opción que me gusta mucho. Yo sé que es más popular de pronto sigmoidectomía y anastomosis primaria. Es popular, está bien, no, y les voy a presentar alguna evidencia que todas estas son opciones y están adecuadas, pero uno las tiene que aterrizar al escenario clínico, a cómo está el paciente y también a quién soy yo, qué tan cómodo me siento haciendo anastomosis colorectales, cuántas llevo en el último año, estoy cómodo metiendo circulares. Todas esas cosas se tienen que tener en cuenta. Sigmoidectomía, anastomosis e ileostomía de protección. Tampoco está mal, tampoco está mal. Pero un escenario diferente es si el tumor está al otro lado, en el lado derecho, y la perforación está ahí misma, ¿cierto? Hemicolectomía derecha, ¿de acuerdo? La hemicolectomía derecha puede venir también con anastomosis o con ileostomía. Y algo que de la misma forma que al lado izquierdo no se negocia es que debe ser una cirugía con criterios oncológicos. Pero la cosa se nos puede poner difícil. ¿Y qué pasa si el tumor estaba en el mismo unión rectosigmoidea, pero por obstrucción el colon se ha perforado en el ciego? Una opción, la colectomía total. Mórbida de pronto puede ser mucho, pero no se preocupen que hay opciones y las podemos aterrizar de acuerdo al escenario. Hemicolectomía derecha con o sin anastomosis, sigmoidectomía con colostomía o sin, y con la protección que sea la ileostomía y de pronto el transverso aquí abocado al lado, o la colectomía total con o sin anastomosis. Todas estas son opciones, que están recomendadas en guías, y todas estas tienen su escenario en el que podrían ser utilizadas. Ejemplo, es un paciente de 30 años en el que ya sabemos que tiene poliposis o que tiene historia de poliposis adenomatosa familiar y él ni siquiera sabía que tenía. ¿Queda alguna duda que toca quitarle todo el colon? Es un paciente con enfermedad renal, prediálisis, y que le estábamos haciendo todos los esfuerzos porque no llegue la diálisis.
queremos quitarle todo el colon a ese paciente y dejarlo con diarrea persistente, de pronto ahí nos tenemos de otras cosas. Y todas son las cosas que tenemos que aterrizar en el escenario clínico real. Las mejores guías de manejo en mi concepto siguen siendo estas, que son publicadas del 2018, pero son del 2017, y quería mostrarles que, número uno, el statement 2.2 dice que la cirugía, la resección con criterio oncológica debe, no vamos a tratar, no, tiene que ser una cirugía oncológica, y todas las posibilidades que les mencioné están, incluyendo la colectomía subtotal, o sea, preservando solamente el recto. Caso clínico 1, chequeado, vamos para el 2. Es un señor parecido, 60 años, pérdida de peso, historia de sangrado, pero en cambio llega con irritación peritoneal y de alguna forma, mientras esperamos el traslado a cirugía y al ISTAN y demás cosas, le alcanzamos a hacer una imagen. Y encontramos entonces que tiene una perforación contenida por allá, o líquido, un nivel hidroaéreo en la fosa ilíaca derecha y además un gran neumoperitoneo. Sin duda alguna tenemos que llevarlo a cirugía, ¿cierto? Pero eso no es eso lo sabíamos sin el TAC, porque está irritado, ¿listo? Ese no es el punto. El punto viene siendo qué cirugía le vamos a hacer, teniendo en cuenta que está perforado y que está en un estado, bueno, ahí marca que está hipotenso, ¿no? Pero no lo hemos resucitado, no le hemos metido líquidos, todavía no sabemos cómo podría ser deshidratación porque seguramente no ha comido. Hay muchos escenarios que podríamos pensar ahí. Pero hay unos escenarios que yo sí quiero que consideremos que son estos. Alguien aquí, y que se levante de una vez para golpearlo entre todos, ¿consideraría hacer una cirugía no oncológica para poderla hacer más rápido? Muy bien. Un aplauso para ustedes, excelente. ¡Bravo! Nadie, excelente, súper. ¿Alguien pensaría en que como está perforado le vamos a poner un VAC y nada más? Porque ese le hacemos más que solo golpearlo. Ustedes saben que el VAC está contraindicado en tumores activos porque se puede generar implantes, entonces no es una buena opción. ¿Alguien considera la cirugía de control de daños? Eso parece que en este escenario en particular con el paciente que no está tan bien, cobra mucho valor porque podemos hacer una resección de la parte afectada y de repente poner al paciente que se estabilice en cuidado intensivo, e inclusive después podemos decirle hey, a un compañero, hey, tengo un caso que tenemos que anastomosar, entremos juntos, que está desafiante. O sea, ese es el escenario ideal para un escenario de control de daños, ¿listo? Pero tenemos que considerar más otras cosas, que es cómo está el paciente, y podemos tener estas dos posibilidades. Número uno, que el paciente sea fit para cirugía, que el paciente inclusive sea deportista, que estaba bien nutrido y se presentó agudamente de esta forma, o tenemos al paciente que aún teniendo irritación peritoneal pues está en muy mal estado general, está coagulopático, y ese es el de control de daños. Porque el otro, de pronto no tenemos la necesidad de llevarlo a 2 cirugías, porque podríamos tratarlo en una sola intervención con también muy buen desenlace. Entonces, no es que tengamos una camisa de fuerza que como estaba irritado e inicialmente hipotenso, tenemos que llevarlo a control de daños, podemos optimizarlo intraoperatoriamente y hacer la cirugía que el paciente requiere. ¿De acuerdo? Entonces, si anastomosis o no anastomosis, o sea, anastomosis versus estomas, tengo que arrancar por lo mismo. No hay una evidencia contundente, no hay estudios aleatorizados que me digan cuál de las dos situaciones es mejor, pero sí hay unas cosas que son básicas. El paciente que estaba perforado tiene una anastomosis de más alto riesgo si lo comparamos con la cirugía electiva. Teniendo en cuenta entonces que estos pacientes pueden estar sépticos, pueden tener comorbilidad, pueden estar padeciendo de meses atrás esta enfermedad oncológica que lo ha debilitado, que lo tiene con algún grado de desnutrición y todas estas situaciones. Entonces tenemos que no perder de vista que este paciente muy probablemente va a requerir quimioterapia y para eso va a requerir completar la estadificación. Entonces no nos podemos casar con la idea de hacer una anastomosis que de repente pueda quedar muy bonito porque somos unos chachos que no hacemos estomas, pero después el paciente termina de alguna forma con alguna complicación infecciosa que le evita recibir la quimio, que en realidad era lo que le iba a cambiar la sobrevida. Entonces, pilas en el escenario oncológico,
con eso, mejor dicho, yo no estoy diciendo que no se pueda hacer anastomosis, le estoy diciendo que la complicación infecciosa va a llevar a que no tenga la quimioterapia cuando es, que las guías dicen, o las recomendaciones es en los primeros 60 días de la cirugía, idealmente en los primeros 30, y si nos complicamos con este paciente, vamos a impactar negativamente en este pronóstico oncológico. Entonces, pilas, lo metemos a la ecuación, y porque también es relevante. 60 años, pérdida de peso, el mismo sangrado, pero en cambio, hace 36 horas, no tiene deposiciones. Oye, no me van a creer. Ahora, yo pedí el favor que me adelantaran la charla porque tengo un paciente muy parecido en este momento y al terminar aquí voy a ir a intervenirlo. Obstrucción por una unión rectosigmoidea, ahí claramente se ve con la flecha roja la lesión tumoral. Y les tengo los escenarios posibles. Colostomía en asa para desobstruirlo y después hacer una cirugía oncológica. ¿A alguien le gusta ese escenario? ¿Hacer solamente la colostomía? Ya vamos a hablar de eso. Resección y colostomía terminal. Resección y anastomosis o resección, anastomosis y estoma proximal. Son las opciones que se nos vienen a la cabeza, pero tenemos otra, que es el stent como puente para la cirugía, y es una buena opción. Ya vamos a discutir cada una de estas. Colostomía como puente, encontré estos dos artículos con las siguientes consideraciones. No disminuye la morbilidad si el paciente es resecable. Aumenta la estancia hospitalaria porque entonces requiere 2 cirugías. La resección y la anastomosis se puede hacer si no hay factores de riesgo para dehiscencia, pero si usted detecta riesgo de dehiscencia, se recomienda en este caso en particular una resección y colostomía. No se las recomiendo, estamos hablando de colon, otra cosa es cuando lleguemos al capítulo de recto, ¿no? Eso no se puede confundir. En colon no se considera una estrategia buena porque lo que dice ahí, aumenta la estancia y no tiene beneficios y no disminuye la morbilidad. Segundo escenario, resección primaria de anastomosis. Las personas que me la han criticado dicen es que ese colon no estaba preparado y al no estar preparado tiene más riesgo de dehiscencia. ¿Ustedes qué opinan? Nada, ¿cierto? Mentiras. La preparación no previene esta clase de infecciones y es factible realizar anastomosis de forma segura en colon no preparado. Entonces, si no la van a hacer porque no está preparado, esa excusa la tienen que sacar del partido y se van a fijar más bien en el estado clínico del paciente, en si tiene o no coagulopatía, en cómo está el estado nutricional. Ay, no, es que no le puedo pedir una albúmina. ¿Quién dijo de albúmina? ¿Cómo está la valoración global subjetiva de esta persona? ¿Venía comiendo, venía perdiendo peso? Esto es algo que una decisión que tenemos que tomar intraoperatoriamente. Hablemos de esta otra, el stent. El stent es una opción que me gusta bastante porque disminuye la probabilidad de estomas y porque cuando un paciente está obstruido del colon, el abordaje laparoscópico puede llegar a ser muy difícil. Si lo desobstruimos con un stent, cambiamos el escenario urgente a un escenario electivo, nos da para operarlo inclusive hasta en 2 semanas, ese paciente se puede renutrir, ese paciente se puede estabilizar, podemos pedirle ayuda a un amigo. Profe, venga, usted que venga y lo operamos entre los dos. Claro, obvio sí, pero no puedo ya a la medianoche, ¿cierto? Pero sí en 4 días podemos encontrarnos y lo podemos operar juntos, claro que sí. Pero no es completamente inocuo. El stent puede perforar el tumor, la colocación del stent puede perforar, es bajo pero existe, y hay algunos estudios que el stent al abrirse puede llegar a diseminar células y hay esto no está demostrado, pero hay estudios observacionales que personas que les pusieron stent desarrollan con más probabilidad carcinomatosis peritoneal y le han echado la culpa quizás a esa fractura del tumor. Resección primaria, anastomosis con estoma de protección. Tenemos 2 publicaciones que nos lo demuestran y les tengo que decir algo. Si ustedes están haciendo el estoma de protección para que no se les abra la anastomosis, no es así. El estoma de protección no previene la fuga anastomótica. Lo que va a prevenir
es la peritonitis que se asocia, porque ya no va a ser una peritonitis, sino de tal vez un absceso. Esto tiene toda la indicación del mundo si el paciente ya ha recibido quimioterapia y entonces no se me va a retrasar. O sea, en un escenario electivo, le dimos primero quimio, radio, lo operamos, tenemos ileostomía de protección, hace un absceso, no importa, lo puncionamos, no importa que el paciente se demore allí. Pero si el paciente no ha recibido ese manejo sistémico, como es el escenario urgente, porque nadie recibe quimioterapia por si las dudas, entonces este paciente, aún haciéndonos un absceso sin peritonitis, nos puede llegar a dañar el tiempo de una quimioterapia adyuvante. Entonces, si ustedes hacen la ileostomía para que se ayude la adyuvancia, están equivocados. Aquí solamente queda ponerse a pensar porque uno tiene un mar de opciones y además una cantidad muy grande de escenarios clínicos y además no hay unas guías contundentes con un buen nivel de evidencia que respalden una conducta. Es así como entonces el buen criterio clínico, la llamada a un amigo, el doctor Herrera siempre contesta el celular cuando lo van a llamar, él siempre está dispuesto a dar un consejo, anoten ese número. Vamos a cambiar ahora al recto. Ya dejamos los escenarios del colon, qué pasa si se perforaba el derecho, el izquierdo, en el sitio del tumor, por fuera si solo está obstruido. Saliéndonos de esto, vamos a hablar del recto. Este es un escenario que se presenta mucho. 62 años y el paciente tiene un cáncer de recto obstructivos, tiene unos síntomas que sí como medio obstruido, pero no completamente, y como le van a iniciar radioterapia y quimioterapia a los oncólogos, nos llega la consulta o nos llega en el escenario urgente derivado de ellos o remitido de ellos para que le hagamos una derivación, ¿cierto? Está obstruido o casi obstruido, digámoslo obstruido parcialmente. Entonces, las opciones para hacer esa derivación serían una colostomía del transverso proximal. ¿A quién le gusta esa? 2, 3, 4, 6, es una opción, ¿sí? También podemos hacer una ileostomía y el que la hace dice, vea, yo le hago una ileostomía porque igual cuando lo vayamos a operar va a requerir una ileostomía, entonces se la hago de una vez. Y muchos países lo hacen. Los canadienses lo hacen de esta forma y los gringos también lo hacen así. Pero a mí me da susto, porque yo he visto válvulas ileosecales competentes y he visto pacientes derivados con ileostomía con el ciego perforado, porque se hizo una asa ciega entre el tumor y la válvula ileocecal. Yo no la hago, pero sé de grandes expertos en el mundo que sí lo hacen y para ellos puede estar bien. Esta colostomía, que es del transverso distal, ¿quién la hace? ¿Quién no la hace? ¿Por qué? ¿Por los vasos? Porque lo necesitamos, sí señor. Bien, bien. Esta colostomía es la mía, esta es la elección para mí por dos razones. Número uno, es una colostomía que es fácil de usar, en el que el bolo fecal llega formado, entonces no vamos a tener los problemas de la deshidratación en un paciente que va para quimiorradio, entonces estoy lejos de la ileostomía, el popito ya está formado, no se me va a deshidratar. Y también porque esta sí, esta no, porque ese es el colon que vamos a bajar, esta sí porque lo vamos a resecar en el momento de la resección quirúrgica y por las razones que les había dicho. Por esa es mi favorita por esas razones, pero las otras que están allí también se pueden considerar. Yo no hago en general colostomías del transverso porque se prolapsan mucho, molestan mucho para el paciente y porque al tenerlas tan arriba también cerca de la reja costal puede ser difícil de manejar. Otro caso clínico es parecido, tiene adenocarcinoma de recto distal, pero además tiene un absceso isquiorrectal y cuando yo lo toco, esa nalga está toda indurada y de una vez me doy cuenta que es el tumor del recto que está infiltrando esa fosa isquiorrectal. ¿Qué cirugía le vamos a hacer? Sí, pues claro que sí, toca derivarlo. En el recto, en el escenario urgente, no vamos a considerar las cirugías resectivas. Vamos a considerar las derivaciones fecales. La ileostomía, la misma consideración de ahorita, el transverso, esta puede ser,
pero ustedes ya saben que es una colostomía que se suele prolapsar, el transverso es un órgano que está móvil y por eso se prolapsa mucho y molesta, mientras que el sigmoide pues, está fijo con sus fijaciones al TOLT, que hace que se prolapse menos. También se prolapsa, también molesta, pero menos. Este colon, en el escenario de que lo vayamos a usar en alguna medida, este estoma nos lo va a impedir. Y esta tiene las cosas buenas que también habíamos hablado. La ileostomía me da mucho susto que se nos perfore. Bueno, y por otra causa, este es un tumor muy avanzado, ¿cierto? Es un tumor que perforó la fosa isquiorrectal. Es muy probable que este paciente nunca llegue a operarse de ese recto. Entonces tenemos que pensar en que quizás esto puede ser un estoma permanente. La ileostomía no es un buen estoma permanente porque no lo podemos revisar ya que está abajo, y cómo vamos a revisar el resto del colon, y también porque tiene las complicaciones de la deshidratación y de todas las cosas que ya saben, trastornos hidroelectrolíticos y demás. Esta podría ser, esta no la podría ser por la misma consideración de ahorita, y esta popó formado, se puede resecar en dado caso que responda, por eso me gusta, pero no se nos tiene que olvidar que también, obviamente, tenemos que tratar la parte de abajo y tenemos que abrir esa fosa isquiorrectal y tenemos que lavar todo esto y drenar ese absceso que está comprometiendo la vida del paciente. Ya, si ustedes les gustó lo que les preparé para hoy y se quieren llevar algo, yo diría que son estos 4 puntos. Primero que todo, esto sí lo tienen que saber porque les garantizo que se van a enfrentar a eso. Lo prometo. No existe forma de que lo eviten. En su carrera les va a llegar, así no quieran, así eviten urgencias. De alguna forma, desafortunadamente es tan prevalente que alguna tía nos va a llamar a preguntar algo, que un amigo. Sí vamos a estar aquí, lo tenemos que saber. Y el segundo punto es aún más relevante. Esta patología no es manejada por coloproctólogos, no es manejada por cirujanos oncólogos, es manejada por ustedes, por los cirujanos generales, porque en el escenario urgente, y estas cifras no son colombianas, esto es norteamericano, en el mundo la emergencia del cáncer colorectal se trata por cirugía general, por muchas razones, por la disponibilidad del servicio, por la cantidad de pacientes, por la cantidad de casos. No se les puede olvidar que estos pacientes tienen 2 enfermedades gravísimas simultáneamente. La complicación aguda, por la cual lo estamos operando, pero también tiene cáncer, y ambas tienen que ser tratadas de una forma expedita. Tenemos muchas opciones, pero para poderlo hacer bien tenemos que ver cuál es la complicación, en dónde está ubicada, cómo está nuestro paciente, en dónde estoy yo. Si ustedes están trabajando en el hospital de Yolombó, o no, bueno, no conozco Yolombó, en un hospital lejano, y están esperando un stent desde hace 3 semanas, en serio yo voy hasta ese pueblo a golpearlos personalmente, porque si no les van a poner, o sea, no tiene sentido pedir el stent donde no hay stent, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que saber cuál es su entorno, no van a pedir, si no hay torres de laparoscopia, no van a pedir autorización de una cirugía laparoscópica por amor a Dios. Tienen que saber cuál es su entorno y también quiénes son ustedes. ¿La saben hacer? Vamos para adelante. Tengo dudas, llamemos rápido a un amigo. Aquí estamos todos para ayudarnos porque en realidad no nos estamos ayudando nosotros, estamos ayudando al paciente, ¿cierto? Si en algún momento me quieren contactar, ya sea para ir a jugar fútbol a City Plaza, ir a ver Volver al Futuro, que la están reestrenando, o quieren hablar de cáncer de colon, o tienen un paciente para comentar, ese es mi contacto. Y si alguien quiere hacer alguna clase, una profundización, quiere ir a rotar con nosotros, al Pablo, también los esperamos. Muchas gracias y escucho cualquier pregunta.